En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Saludos queridos amigos, bienvenidos a este espacio de fe y actualidad, un espacio para reflexionar desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica, científica, ante los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Soy Gonzalo Chamorro y para mí es un honor presentar a un buen amigo y me refiero al doctor Gerardo Alfaro. Gerardo, bienvenido a este espacio de reflexión. Gracias por tomarte el tiempo y compartir con toda nuestra comunidad y amigos que están deseosos de querer aprender de la palabra, de la revelación, de la historia y, por qué no decirlo también, de la ciencia. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Gonzalo. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia en este día. Es un privilegio, de verdad, colaborar con tu programa y además con la audiencia que tienes. Una bendición estar aquí. Muchas gracias, Gerardo. Pues Gerardo ha estudiado el campo de la teología, también la filosofía, tiene una licenciatura en teología y un doctorado también en teología. Y estaremos hablando en un momento sobre ese espacio de por qué te interesaste acerca del campo teológico, sin antes presentar el tema del día. Y es precisamente una pregunta que esperamos que puedas también responder. ¿Sigue siendo soberano? Y hemos colocado en nuestras redes sociales que nos puedes seguir tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿cómo hablar de soberanía en un mundo tan relativo o en un mundo tan relativista? Y para introducirnos a este tema, nuestra buena amiga Sharon Herrera nos compartirá algunos puntos importantes que estaremos reflexionando e intentando responder a lo largo de todo este programa. Sharon, bienvenida. El tema del día. Hoy en día en nuestra sociedad predomina el espíritu del relativismo, esta idea filosófica que niega la existencia de verdades absolutas y vuelve toda decisión en algo subjetivo e incapaz de ser objetiva. El relativismo habla de la imposibilidad de las verdades absolutas, pero ¿cómo esto ha afectado nuestra fe? ¿Podemos entender el Evangelio como algo relativo? La verdad no puede ser relativa. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la verdad que es Jesucristo. Por tal razón podemos preguntarnos, ¿cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativista? En el programa de hoy reflexionaremos en el tema ¿Sigue siendo soberano? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Búscanos como Fe y Actualidad. El tema del día. Gracias, Sharon, por introducirnos a la temática del día de hoy. Sigue siendo soberano, y sobre los puntos que has planteado, la pregunta que hemos colocado en nuestras redes sociales, las cuales te recordamos que las visites y puedas participar junto con nosotros y crear conocimiento en nuestras redes sociales. La pregunta es, ¿cómo hablar de la soberanía de Dios o la soberanía divina en un mundo tan relativo, en un mundo tan relativista? Y por supuesto, este tema, Gerardo, puede ser por lo menos un semestre, si no también una tesis doctoral de lo que implica el concepto de la soberanía y de lo que implica el significado del relativismo moral, el relativismo cultural. Pero antes de entrar a estos tópicos, a estos vericuetos que nos convoca el día de hoy, ¿cómo fue que te interesaste, Gerardo, por el mundo de la teología? Pues fíjate, Gonzalo, que tuve el privilegio de prácticamente nacer en una iglesia evangélica. Mis papás se convirtieron al Señor cuando yo tenía apenas 6 meses de edad y crecí en esa iglesia mirando la realidad de la iglesia, la realidad de las necesidades de la iglesia. Y cuando ya fue tiempo de decidirme qué estudiar, el Señor me guió hacia el seminario. Y si soy sincero, cuando empecé a estudiar en un seminario, lo quería hacer por razones prácticas, pastorales, diríamos. Y fue ahí donde empecé a despertar a la complejidad de los estudios bíblico-teológicos. Fue con la ayuda de algunos profesores, en realidad, que me guiaron y que me sugirieron caminos.
que finalmente decidí inclinarme por la teología sistemática y no en otra área de la teología que es, como tú sabes, vasta, ¿no es cierto? Claro. Correcto. Y de hecho, dentro de la teología sistemática también has desarrollado ciertos intereses por el método teológico y la cristología o la doctrina de Cristo en América Latina. Intereses que son importantísimos para poder comprender la revelación y también el devenir de los tiempos. Y en esos procesos de estudiar el método teológico no se puede desconectar uno de las ciencias, no se puede desconectar uno de la realidad que nos toca vivir. Y esa realidad que estamos enfrentando hoy, reflejada en diferentes ideologías, en diferentes movimientos sociales que nos están dando una programática interesantísima para el diálogo, para asentir o disentir y ver cómo la teología o las Sagradas Escrituras responden a esa realidad, es una complejidad que invita al análisis. Y es un poco lo que queremos hacer, Gerardo, en este momento que estamos compartiendo con nuestra comunidad y todos nuestros amigos de Fe y Actualidad. Cuando hablamos de relativismo, ¿a qué nos estamos refiriendo, Gerardo, para poner en contexto a todos nuestros amigos? Bueno, la palabra relativismo tiene una historia larga. En realidad es una manera de describir la manera en que los seres humanos entienden la realidad en general. Y como en Latinoamérica tenemos este dicho de cada cabeza es un mundo, en realidad hoy en día sería cada cabeza es un universo, cada cabeza piensa diferente, cada cabeza piensa que sabe, que tiene la verdad. Y en esencia y prácticamente eso sería lo que yo entendería por relativismo, el hecho de que todo el mundo piensa que ellos tienen la verdad, que el individuo tiene la verdad, sin un elemento propiamente común, sin un elemento objetivo que los invite y que los, en cierta manera, los ate a estar de acuerdo a una verdad universal. Correcto. Y ese elemento es importantísimo reflexionarlo ante una constante pauperización por lo que tú has mencionado. El objetivo de comprender de que para nosotros como cristianos sí hay un absoluto moral. Nosotros no hablamos, por ejemplo, de 10 consejos en el Éxodo, hablamos de 10 mandamientos. Y esa es una gran diferencia entre percibir la revelación como un mero consejo y reconocer ese absoluto moral que distinguió a lo largo de toda la tradición histórica, a lo largo de los grandes martirios que han llevado hombres y mujeres a tener ese absoluto moral y tener claro por qué uno va a padecer. Y el texto bíblico dice por la justicia. Pero antes de entrar a esos temas, Gerardo, a mí me llama mucho la atención de que ese proceso de ir en contra de lo absoluto, de ir en contra de la ética cristiana, estuvo permeada también por el surgimiento de ciertos fenómenos como la secularización o el auge del racionalismo, y donde el mundo científico comienza a dogmatizar lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como el método científico o el método inductivo, es decir, solo vemos lo que podemos probar o solo creemos en lo que podemos ver. Por lo tanto, lo sobrenatural, lo milagroso en este mundo racionalista, en este mundo secularizado, dejó de ser una pauta para una buena parte del mundo, partamos diciendo intelectual, y posteriormente llegando a las masas, Gerardo. Claro. Y lo interesante y sumamente importante de señalar también, Gonzalo, es que ese racionalismo que comienza con la Ilustración y con el Renacimiento, en realidad, y que por muchos años, por muchas décadas, por centurias, podría decirse, dominó la mentalidad del hombre occidental, poco a poco ha venido desquebrajándose en los últimos años, en las últimas décadas. El posmodernismo no es sino, entre otras cosas, el reconocimiento de que lo objetivo, el llamado método científico del siglo XIX, en realidad era una especie de mito también, ¿no? La realidad es mucho más compleja que simplemente lo que el ser humano puede observar y inducir de ella. Hay muchísimos otros elementos en ella. El elemento del misterio está presente ahí, inclusive para el hombre de ciencia. El mismo universo es complejo, sin meternos en las
necesarias discusiones sobre lo teológico, ¿no? Pero si nos quedamos a nivel puramente de la realidad que todo el mundo, a la que todo el mundo tiene acceso, esa realidad es mucho más compleja de lo que el cientificismo del siglo XIX y primera parte del siglo XX había pensado. Ahora, hoy en día, el método científico ya, sinceramente, ya no se contenta con decir que el método tiene que ver únicamente con observar e interpretar. Hay muchos otros factores que deben tomarse en cuenta. De tal forma que incluso científicos y filósofos de la ciencia tan dogmáticamente cerrados a la idea de Dios, se abren de una manera sorprendente, ¿no? Tal es el caso del famoso Anthony Flew, muerto recientemente, que después de haber enseñado científicamente su creencia en la no existencia de Dios, termina aceptando que la existencia de Dios es hacia lo que la razón humana lo conduce. A mí me parece sumamente interesante ese fenómeno que está sucediendo, ¿no? Y a propósito de eso, sabes que Anthony Flew estuvo en Guatemala hace unos cuantos años atrás, pasó precisamente para sentarse a conversar con un profesor que conocemos mutuamente, ¿verdad? Armando de la Torre. Tuvieron una conversación precisamente sobre esos tópicos. Y lo que nos llama mucho la atención, Gerardo, es que en todos estos procesos donde los científicos tienden a dogmatizar el método inductivo o a dogmatizar cualquier tipo de método, y has puesto en el escenario un planteamiento muy importante, porque muchos de ellos, como Richard Dawkins, dice que la filosofía está muerta, pero sus conclusiones son metafísicas. Todavía no son de carácter teórico hipotético en torno a darle un lugar a la ciencia, y él mismo se contradice al decir que la filosofía está muerta y sus conclusiones de decir que Dios no existe sigue siendo de carácter metafísico. Esa es la paradoja y esa es la dinámica que pareciera mantenernos a todos muy tranquilos los que tenemos la posibilidad de estudiar estos fenómenos. Pero en términos generales, Gerardo, lamentablemente no todas las personas en términos generales se pone a indagar estos tópicos y se pone a analizar la realidad, y nos quedamos con la información que nos plantea otra dinámica en el mundo que nos encontramos, y es la revolución científica, la revolución tecnológica. Y esta revolución tecnológica también nos ha generado este tipo de mentalidad que tiende a relativizar todo con poca información o con una información que no tiene evidencia y no tiene sustento. Eso es un poco la realidad, ¿no es así, Gerardo? Claro, y al mismo tiempo el darnos cuenta que muchas veces los mismos cristianos ponemos a un lado o le quitamos la prioridad al elemento abarcante que tiene que ver con la teología y también en cierta forma con la filosofía, privilegiando solo lo técnico, privilegiando solo las habilidades técnicas propiamente, sin darnos cuenta que incluso en el texto bíblico el elemento central de la espiritualidad cristiana tiene que ver no con un conocimiento, digamos, en abstracto o datos, sino con la aplicación de esos datos que requiere de un discernimiento y que la Biblia llama sabiduría, ¿no? Que es un concepto complejísimo y que si somos sinceros con el dato de la Escritura, es algo que proviene de Dios como un regalo para aquel que toma en serio la necesidad de entender toda la realidad en su complejidad. Correcto. Gerardo Alfaro nos acompaña desde Maryland, sin embargo, actualmente reside en Dallas, ¿verdad? Me parece. Así es. Estamos así y estaremos conversando de eso en un momento. Sin embargo, queridos amigos, les invitamos a seguir participando, respondiendo a la pregunta del día en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Nos encuentras como Fe y Actualidad. La pregunta es, ¿cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativista? Y el tema que nos convoca precisamente el día de hoy es, ¿sigue siendo soberano? Una pregunta que es de suma importancia, a la cual nosotros queremos responder, sino antes haber
haber puesto un poco en contexto la realidad en la cual nos encontramos. Brevemente, Gerardo, tenemos 2 minutos para hablar de algo que a mí sí me interesa. Actualmente te encuentras dirigiendo un programa en el Seminario Teológico de Dallas. Cuéntanos un poco de qué se trata ese programa y cómo podemos invitar a nuestra querida comunidad. El Señor me permitió, Gonzalo, hace ya 3 años. En realidad he estado metido en otros seminarios de aquí de la Unión Americana, trabajando a nivel de maestría y de doctorado, tanto a nivel de inglés como en español. Pero desde hace más o menos 3 años estoy trabajando con el Seminario Teológico de Dallas en sus programas en español a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Son programas que son relativamente los mismos que un estudiante cruza en inglés. La única gran ventaja en relación con esto es que el Seminario de Dallas está haciendo un esfuerzo enorme para que el estudiante latino también goce de esta educación, poniendo estos programas a precios increíblemente bajos comparados con los que normalmente paga un estudiante aquí dentro de los Estados Unidos. En realidad, si yo quisiera ser directo y corto, el estudiante está pagando apenas un 10% de lo que paga un estudiante que estudia en inglés. Solo con eso sería suficiente para cualquiera que conoce el costo de la educación en los Estados Unidos, tener una maestría del Seminario Teológico de Dallas por el 10% de lo que normalmente se obtiene. Es una invitación que calientita así, ¿no? Que no se puede dejar pasar. Y es una bendición. Y en unos momentos más quizás nos puedas recordar algunas direcciones electrónicas para que la gente pueda tener mayor información. Queremos hacer un breve corte, una breve pausa. No te desconectes porque la pregunta quedó lanzada. ¿Cómo hablar de soberanía divina en un mundo relativista? Es lo que comenzaremos a responder después de esta pausa. Ya seguimos aquí en esta agradable conversación con Gerardo Alfaro en tu programa Fe y Actualidad. Regresamos. Juntos podemos ser la luz de Cristo. Constitúyase como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como dije antes de la pausa, me encuentro en una agradable conversación junto con el doctor Gerardo Alfaro y estamos dialogando acerca de una pregunta que hemos titulado el programa del día de hoy. ¿Sigue siendo soberano? Y a la par de esto, te invitamos a que puedas responder a la pregunta del día en nuestras diferentes redes sociales. Recuerda que nos encuentras tanto en Instagram como en Facebook, como Fe y Actualidad. Y la pregunta es, ¿cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativista? Gerardo, en el primer segmento del programa estuvimos hablando en términos generales a la realidad en la cual nos encontramos, la realidad de este relativismo moral, relativismo cultural, aunado también a la revolución tecnológica y cómo lo absoluto se ha ido poniendo en duda, no solo en el ámbito de la esfera judeo-cristiana, sino también en los ámbitos de la vida misma, de la realidad misma, de la explicación de lo que significa ser humano en esta sociedad, generando así una serie de relatos interesantes, una serie de ideologías que nos plantea el escenario contemporáneo como que fuera el fin de todas las cosas y sin embargo hay mucha tela que cortar. En ese sentido, ¿cómo hablar de soberanía, Gerardo, en un mundo tan relativo? ¿Cómo hablar de que Dios sigue teniendo el control donde pareciera que las teorías conspirativas están a la orden del día o no? Y sin embargo las circunstancias políticas, sobre todo en el país que te encuentras, están en tensión constante, Gerardo. Claro. Gonzalo, yo creo que todo depende de la definición que tengas de soberanía de Dios, ¿no? Dios es el ser perfecto, lleno de atributos, como nos lo describe su palabra, la Escritura,
Y uno de esos atributos preciosos e infinitos es su soberanía. ¿Cómo definimos ese atributo de Dios? Es importante para entenderlo en relación con la libertad, entre comillas, que el hombre o la humanidad dice tener y ejercita, ¿no? El problema siempre ha sido que muchas veces nosotros tratamos de entender esa soberanía de una manera abstracta y generalmente la contraponemos a la libertad que el hombre percibe, experimenta, pretende tener. La soberanía de Dios, sin embargo, en términos bíblicos, yo la plantearía más como el reino de Dios. El reino de Dios es la soberanía de Dios, al fin de cuentas. Claro. Pero el reino de Dios tiene varias facetas, ¿no es cierto? Hay una faceta del reino de Dios que puede describirse como esa faceta de su soberanía universal. Él es el que gobierna el universo, Él es el que controla el universo, Él es el que ordena el universo, el que mantiene el universo. Ese es el reino de Dios universal. Pero hay un reino de Dios también relacionado con la tierra que podría llamarse un reino mediado en la historia del ser humano. Dios siempre ha tenido un pueblo o individuos que median, que manifiestan el reino de Dios. Y lo manifiestan a través de obediencia a Él, lo manifiestan a través de sujeción a sus mandamientos. Ese reino de Dios siempre ha existido desde el Antiguo Testamento, desde el primer hombre hasta el último que exista. Y es importante darse cuenta que a ese reino de Dios no pertenecen todos los seres humanos. Hay hombres y mujeres que también se presentan como rebeldes a ese reino de Dios. Y en este sentido, la soberanía de Dios existe y va a seguir existiendo porque en su plan soberano otra vez y misericordioso al mismo tiempo, le ha permitido al hombre, o como diría un teólogo contemporáneo, le ha hecho espacio al hombre para que disienta y para que funcione según su criterio, ¿no? Y esto es una discusión teológica profunda, Gonzalo, porque algunos teólogos no van a estar de acuerdo conmigo. Algunos van a hablar de que el ser humano no tiene ningún tipo de capacidad para decidir. Y sin embargo, aun cuando para mí el ser humano está infectado por el pecado y todas sus decisiones están influidas por este elemento de maldad en él, eso no le quita totalmente la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones. Entonces, para responder a tu pregunta concretamente, la soberanía de Dios sigue existiendo, aun cuando existan rebeldes a esta soberanía. Finalmente existe un tercer reino de Dios, un reino de Dios que Él ha prometido y que el Señor Jesús nos enseña a que debemos orar por ese reino de Dios, en donde en el futuro, en el escatón, todo el reino de Dios universal será semejante, será igual al reino de Dios mediado, diríamos, cuando el reino de Dios se refleje completamente en la existencia de los seres humanos. Hoy en día, obviamente, no hemos llegado a ese escatón, ¿no? Y el hombre es tan rebelde como lo era hace 2000 años. Por eso es que aun cuando existe el reino de Dios y existe la soberanía de Dios, la relatividad, la manera en que el ser humano se entiende y quiere actuar, también es una realidad presente que en muchos sentidos nos causa angustia y nos causa desesperación y nos causa los problemas que tenemos. Correcto, y es interesante lo que nos has planteado en un resumen de lo que implica nuevamente todo un curso, toda una teología, toda una realidad que cuando uno se acerca al texto bíblico, Gerardo, no podemos dejar de desconectarnos que constantemente en la literatura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y la teología misma, este tema es fundante, este tema es importante. Uno puede ver, por ejemplo, el famoso Salmo 135:6, todo lo que Yahvé quiere,
lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es decir, podríamos concluir que Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere en última instancia, Gerardo, ¿no es así? Claro, claro. Mira, el gran milagro el gran milagro de la soberanía de Dios es esta afirmación de Moltmann, creo yo, de Jürgen Moltmann, como sabes, que el gran soberano de soberanos ha querido hacernos espacio, esa es la frase que él ocupa, ha querido hacernos espacio en su soberanía y en su misericordia para que el otro, nosotros, funcionemos dentro de ese espacio. Si Dios quisiera no darnos ningún espacio, no lo haría. Sin embargo, dentro de su soberanía y dentro de su misericordia, permite la existencia de seres personales que reaccionan y que voluntariamente también deciden rechazarlo muchas veces y a veces acercarse a él, ¿no? Esta semana me tocó predicar sobre la cartita esa pequeña del apóstol Pablo a Filemón, donde el apóstol Pablo, creo yo, encarna, para ocupar alguna palabra teológica aquí, la manera en que Dios quiere que lo representemos a Él también, ¿no? Habla de dos padres en esa carta, una es nuestro Padre Dios y otra es Pablo, el padre espiritual de Onésimo y de Filemón. Y Pablo le habla a Filemón y le dice, aunque tengo autoridad para mandarte cómo hacer las cosas, sin embargo, te ruego para que tu deber o para que tu actuar no sea como impuesto, sino de corazón. Me llama la atención porque es precisamente eso lo que Dios busca de nosotros, ¿no? Si Él quisiera imponernos su sabiduría, su soberanía, hace rato lo hubiera hecho y nos hubiera aplastado en nuestra rebeldía sin sentido muchas veces, ¿no? Correcto. Y de ahí es que surge ese pasaje tan interesante, ¿verdad? De Génesis capítulo 6, Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano, pero ya había hecho pacto con él. Entonces su palabra permanece, su palabra trasciende a esa circunstancia que es muy llamativa, porque como diría Lucas, el evangelista, en el capítulo 1, verso 37, nada es imposible para Dios, es decir, Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere, aunque Él mismo también pone sus límites haciendo pacto con el hombre y dándole la posibilidad, porque en última instancia, soberanía y gracia van muy de la mano, Gerardo. Claro, no se contraponen. Ese es parte del misterio de Dios, ¿no? Nuestro Dios es un conjunto de atributos que no se contraponen, que no se desbalancean. Por ejemplo, este asunto de Dios soberano, Dios amor. Algunas teologías les es fácil desbalancear o querer desbalancear al mismo Dios. Enfatizan tanto la soberanía de Dios que le quitan el balance bíblico al amor de Dios. Algunas otras hacen lo opuesto. Enfatizan tanto el amor de Dios que balancean y le quitan peso a la soberanía de Dios. El gran milagro y el gran misterio de la revelación de Dios en la Escritura es que Él puede mantener en perfecto balance su soberanía y su gracia, su amor y su santidad. Y quizás ningún lugar más preciso y precioso para ver esa combinación de atributos de Dios que la cruz del Señor Jesús, en donde miramos a un Dios soberano porque Él planea la cruz, porque Él quiere la cruz, por un lado, porque Él es santo y sabe que lo que se debe pagar por el pecado del ser humano, pero por el otro lado se balancea esta soberanía, esta santidad de Dios, con el hecho mismo de que el que está en la cruz no es otro, sino Dios el Hijo. En la cruz miramos ese balance perfecto, ¿no? Que a nosotros nos cuesta tanto hacer y que nos es fácil a veces romper. El Dios soberano es el Dios de gracia. El Dios de gracia es el Dios soberano, sin ningún desbalance en este sentido. Claro. Sin embargo, esas conclusiones que
para nosotros nos pueden parecer tan lógica porque el texto bíblico mismo habla sobre esa realidad. No necesariamente la historia del cristianismo, Gerardo, ha sido comprendida, y nosotros lo podemos ver de que irse a las antípodas sin tomar en cuenta estas premisas puede traer ciertas problemáticas para el mundo eclesial. Por ejemplo, aquellos que insisten en la soberanía como juez, y son los términos que constantemente salen, van a ser comunidades de fe que constantemente estén, como decimos en nuestras tierras, ¿verdad? Volando machete constantemente. Y irse al otro extremo, ¿verdad? De presentar a un Dios donde es solo gracia, y no estamos negando que no sea un Dios de gracia, claro que sí, pero también hay obligaciones que nosotros tenemos que cumplir. Estamos tan preocupados de los derechos que tenemos como seres humanos que se nos olvidan las obligaciones. Y por otro lado está entonces esa comunidad de fe que acepta de todo y que no importa si estamos todos re bien, y eso es un problema, ¿verdad? Porque claro, la gente que hoy vive en este mundo tan secularizado, la gente que vive en este mundo tan relativista, lo que anda queriendo encontrar finalmente es ese absoluto que le pueda dar tranquilidad, pero que sea expresado con amor, ¿verdad? Con gracia, con misericordia, Gerardo. Así es. Y para mí la mejor manera de hacerlo, Gonzalo, encontrar a ese absoluto aquí abajo, en medio de nosotros, es recordar la historia del Señor Jesús. Por eso es mi predilección y mi deseo de concentrar mi atención en la cristología como el lente que me ayuda a entender toda la realidad del ser humano y la realidad divina. Es el mediador, para ocupar el término del apóstol Pablo, el único mediador. Jesús, el que me enseña, por un lado, cómo es Dios, y el que me enseña cómo es el hombre que Dios quiere que exista. En lugar de comenzar con ideas abstractas de la soberanía o de la gracia de Dios, que muchas veces nos causan problemas ya cuando las tratamos de aplicar, deberíamos comenzar estudiando con seriedad la encarnación propiamente de Dios en el Señor Jesús. Ahí miramos la soberanía de Dios y ahí miramos la gracia de Dios, en esa combinación perfecta, otra vez, que nos es tan difícil a nosotros a veces guardar, ¿no? Sí, porque o nos convertimos en legalistas, en creyentes percibidos como amargados y como gente que todo es ley, para ocupar la palabra de Lutero, ¿no? Todo es ley, 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 y el mundo nos percibe como ley sin que... Una santa inquisición moderna. Exactamente. Y hay muchos hoy en día así, ¿no? Como decías hace un ratito, volando machete y volando cabezas a medio mundo, sin el otro aspecto de Lutero, que era el evangelio. Recordarás, por supuesto, que Lutero tenía estos dos criterios fundamentales para interpretar la escritura. En toda la escritura debemos encontrar, por un lado, ley, y por otro lado, evangelio. No solo ley, porque entonces todo el tiempo estaríamos bajo la convicción de ese Dios horrendo que cualquier momentito me mata y me desaparece porque lo merezco, y tampoco solo gracia y solo evangelio, porque entonces nos volvemos un ser humano todavía más sensual y más totalmente extraviado en ese sentido. Para Lutero, esta convicción de que en la escritura debemos encontrar siempre el mandamiento de Dios, la ley de Dios, acompañado con el mensaje, es algo que nosotros debemos mantener en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, ¿verdad? Y en nuestro pensamiento. Y es una tensión. En realidad, en muchos círculos reformados hoy en día, en especial en Latinoamérica, el elemento de la soberanía de Dios se insiste tanto que pareciéramos estar haciendo solo énfasis en esa dimensión de la ley de Dios, sin hacer el marcado énfasis en la gracia también de Dios, en su misericordia y en su amor, tal como se refleja en el Señor Jesús. El Señor Jesús, que viene a salvar pecadores, pero que se reúne con los pecadores, que come con los pecadores,
que vive con ellos, ¿no? Y muchas veces los regaña, por supuesto, pero muchas veces los perdona también. Esta manera de entender la gracia soberana de Dios es necesaria hoy en día, Gonzalo, porque creo estamos entre, honestamente, no me lo estás preguntando, pero está conectado con esto. Estamos frente a una ola enorme de un énfasis, digamos, desbalanceado en la soberanía de Dios, sin ponerle este elemento de la gracia y de la misericordia del Señor, tal como lo encontramos en Jesús. Tanto así que algunos interpretan la doctrina de la predestinación de esa forma, ¿no? Dios predestinó a unos al infierno y a otros a la gloria desde un inicio. Es decir, el ser humano al fin de cuentas no tiene nada que decir porque ya Dios decidió todo. Y correcto. Ahí para muchos, si esa es la imagen que presentas de Dios, el Dios que se presenta es como diría Unamuno, tiene una parte en donde critica seriamente este tipo de neocalvinismo. Este es el Dios monstruo. Correcto. Y estaremos hablando de eso, vamos a hacer una pausa porque es interesante ese punto, sobre todo porque hemos escuchado en la actualidad, ¿verdad?, de que pareciera que Dios anduviera con una agenda, viendo a quién va a destruir por causa de sus pecados, China por comunista, Estados Unidos por haber perdido los principios fundantes y así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, la dinámica no anda por ahí. Te recordamos la pregunta del día, queridos amigos: ¿cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativista? Nos encontramos en una agradable conversación junto con Gerardo Alfaro en el tema ¿sigue siendo soberano? Haremos una breve pausa, no te desconectes. Regresamos. Regresamos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Hernán Cos y soy pastor en Iglesia Evangélica Misión Embajada Cristiana en Zona 5. Sabe, hace 30 años tuve un percance automovilístico en el que casi perdemos la vida mi esposa y yo. Posterior a los cuidados intensivos recibí una palabra y, ¿qué cree? Meses después Dios le estaba dando cumplimiento a través de este bendito canal. Yo estaba cantando en la telemaratón del 90 y parte del 91. Puntualmente quiero decirle esta mañana: donde nosotros físicamente no podemos llegar, el canal sí llega. De modo que la invitación es: sea parte de esta bendición y hágase socio honorario. Comuníquese al número que está en su pantalla, 2421-3527, y sea parte de esta gran bendición haciéndose socio honorario. Que el Señor le bendiga. Hasta luego. Canal 27, el canal de la esperanza. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Me encuentro junto con el doctor Gerardo Alfaro y estamos reflexionando en el programa ¿Sigue siendo soberano? Y hemos colocado la pregunta del día en nuestras redes sociales, las cuales te invitamos a visitar. En Instagram y en Facebook nos encuentras como Fe y Actualidad. Y la pregunta del día es: ¿cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativo? Gerardo, nos quedan unos cuantos minutos para poder desafiar a la audiencia y sin embargo dejamos un tema ahí que quedó en el tapete y que vale la pena tener una pequeña reflexión, porque pensando en temas de soberanía, en tema de Dios como juez y también en Dios como un ente de puro amor y gracia, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo en estos días, que en muchos contextos ha generado incertidumbre, la misma pregunta es: ¿Dios sigue siendo soberano? Y claro, aquí la invitación es: estudiemos un poco de historia y veamos que lo que estamos viviendo hoy en relación a la peste bubónica, la peste justiniana, la peste antonina, inclusive la famosa gripe española, y sería una discusión ver si es correcto el nombre o no, han habido cosas igual o peores de lo que
que estamos viviendo hoy. Pero hemos escuchado, ¿verdad?, algunas interpretaciones de personas al decir que, bueno, el Señor está castigando a China por ser comunista, o el Señor está castigando a Gran Bretaña por una nueva cepa, por haber dejado los principios fundantes de una sociedad de tradición presbiteriana, judeocristiana, o qué sé yo, las diferentes confesiones que están. Y así podemos dar un cúmulo de ejemplos que se da a lo largo del día y a lo largo del pensamiento y la interpretación. Ante eso, Gerardo, ¿qué podemos decir respondiendo a eso específico? Pero también, ¿qué podemos decir al público en general que se pregunta, ¿verdad?, tiene duda, y no quisiéramos aquí criticar a la duda, más bien apreciamos que dude porque eso invita a una reflexión más profunda, Gerardo, respecto a la soberanía de Dios. Claro. Yo pienso, Gonzalo, que es sumamente arriesgado hacer ese tipo de juicios específicos sobre si Dios está castigando a un país en particular por lo que está haciendo. En realidad, el ser humano en general es pecador y merece el castigo de Dios. Si Dios quisiera hacer eso, sinceramente ya lo hubiera hecho, y no solo con específicos países. Todos los seres humanos, como la palabra bien lo dice, estamos separados de la gloria de Dios y merecemos el castigo de Dios por lo que somos, por lo que hemos hecho y por lo que hacemos constantemente, ¿no? Dios es soberano, Dios actúa cuando Él quiere, Él es libre para hacerlo. Y sin embargo, para mí me es difícil identificar precisamente cuando Él está castigando de esa manera a alguien o a algún país en particular, ya que todos estamos bajo el juicio de Dios. Y al mismo tiempo que todos estamos bajo el juicio de Dios, todos estamos también, a todos se nos ha invitado a pertenecer al reino de Dios. Entonces, yo sinceramente me parecen un tanto ociosos ese tipo de comentarios en donde se trata de satanizar cierto tipo de países por su sistema político, por su sistema social. Una cosa es cierta: a Dios, el soberano, el justo, no se le escapa ni un solo detalle, por ínfimo que sea, y Él va a dar la recompensa que se merece cada uno. Eso es el mensaje de la Escritura. El problema es cuando yo, como ser humano, me quiero colocar como el que identifica a quién está concretamente el Señor castigando, a veces con agendas también personales o de grupo o de naciones también. Tú no eres ignorante de esto, Gonzalo, el hecho de que muchas veces, por ejemplo, algunos movimientos latinoamericanos, por la situación latinoamericana, han criticado y juzgado, por ejemplo, a los Estados Unidos por diversas maneras, por diversas razones, ¿no? Que la explotación, que la opresión, que el expansionismo, que tantas otras cosas, y que Dios tiene que castigar eso. Sí, obviamente Dios es un Dios justo y tarde o temprano traerá cuenta a todo el mundo. Pero cuando pensamos de esa forma solo en el otro y no nos miramos a nosotros también latinoamericanos como participantes muchas veces de pecados tan groseros como los que miramos en otro, por ejemplo, el racismo del que acusamos a los Estados Unidos, y yo no voy a defender a nadie aquí ni voy a decir que no es cierto. Claro. Pero se nos pasa por alto muchas veces que los latinoamericanos somos tan racistas también, y que muchas veces de eso no decimos prácticamente nada. Correcto. De eso no decimos nada, y eso no significa que Dios no vaya a actuar y que no vaya a traer a cuenta, como el Señor Jesús lo dice y como sus apóstoles nos lo dicen a cada rato en las Escrituras, nos va a traer a cuenta a cada uno en ese sentido. Entonces yo, otra vez, pararía ese tipo de identificación simplista. La manera en que Dios juzga es mucho más profundo que hacer este tipo de identificaciones superficiales.
Y evitar esa tendencia muy común, ¿verdad? Sobre todo en el mundo de las ideas, a hipostatizar las circunstancias y anteponer nuestros marcos referenciales por sobre la revelación bíblica. Lo que sí no es menos cierto y que hemos aprendido en este programa, Gerardo, es que la soberanía de Dios se extiende sobre todas las cosas. Él tiene el control y, como lo diría Juan de Patmos en el Apocalipsis capítulo 4, verso 11, ¿verdad? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y agrega, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que es un pasaje que abarca todo lo que hemos mencionado en este programa. Y te voy a pedir, Gerardo, que entonces, ante la pregunta que hemos posteado y hemos colocado en nuestras redes sociales, nos pudieras dar tu perspectiva. ¿Cómo hablar de soberanía divina en un mundo relativista? Tenemos un minuto para eso, pero antes, cuéntanos si alguien está interesado en conocer un poco más sobre los estudios formales en el Seminario Teológico de Dallas, ¿con quién se puede abocar? Pueden escribirme directamente a mi correo galfaro@dts.edu o ir directamente a la página del Seminario Teológico de Dallas, dts.edu/español. Excelente. Ahí encontrarán suficiente información. Excelente. Y ahora sí, un minuto, Gerardo. ¿Cómo hablar de soberanía divina en un mundo tan relativo? La respuesta es Jesús. Mire el Jesús de los evangelios. Piense en la soberanía de Dios en relación con Jesús y piense en la gracia de Dios a través de Jesús. Pero no lo haga con las caricaturas que generalmente tenemos de Jesús. Generalmente también trabajamos con caricaturas de Jesús. Vaya a los evangelios, revíselos una y otra vez y piense en esa combinación perfecta que encuentra entre el Dios soberano que te da, por un lado, la convicción de que Él está en control y por el otro, el Dios lleno de gracia que te permite responder en obediencia y también muchas veces decirle que no. Excelente, Gerardo. Siempre es un placer repartir contigo ideas, perspectivas y, por supuesto, generar un diálogo rico que esperamos que ustedes, queridos amigos, hayan podido disfrutar como yo lo disfruté. Les invitamos a que compartan este programa y que también puedan seguir respondiendo a la pregunta como ustedes lo hacen durante el transcurso de la semana para seguir reflexionando y aportando sus ideas, sus tópicos en torno al tema que nos ha convocado el día de hoy. ¿Sigue siendo soberano? Por supuesto que sí. Y si usted quiere responder sobre la premisa del relativismo, tal como lo ha expresado Gerardo, volvamos nuestra mirada a Jesús de Nazaret. Gerardo, muchas gracias por compartir en este tiempo y en este espacio de fe y actualidad. Un saludo para ti, Gonzalo, para tu equipo y para todos aquellos que nos acompañan. El Señor me lo bendiga. Gracias. Y a ustedes, amigos, les tenemos una reflexión especialmente preparada para cada uno de ustedes. No se desconecte, sigue Fe y Actualidad. Nos encontramos en una próxima oportunidad. La reflexión con Gonzalo Chamorro. Saludos, queridos amigos del programa de Fe y Actualidad. Siempre es un placer compartir con ustedes y qué mejor con una buena taza de café y una excelente reflexión de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es nuestro manual de vida, es nuestro fundamento de cómo nosotros debemos conducirnos en el momento en que Dios nos ha pedido ser relevante y sobre todo en esta sociedad donde tan relativamente nos acercamos a los valores que son absolutos, valores producidos por la revelación de Dios a nuestra vida. Y hoy quisiera reflexionar junto con ustedes en uno de los capítulos más importantes, como lo es toda la palabra de Dios, pero uno de los más importantes para mi vida. Y tiene que ver con el capítulo 23 del libro de Josué. Todos ustedes recuerdan que Josué fue encomendado por el Señor para esforzarse y ser valiente y entrar a la tierra prometida junto con una generación que llega a los pies del Señor, entendiendo nuevamente la ley, recordándole a través del libro de Deuteronomio lo que el Señor había hecho por la nación que sale de Egipto, el pueblo que estaba esclavizado y que Dios le va a permitir disfrutar de lo que le había prometido. Una tierra donde la leche fluye, donde la miel está a la orden del día, donde el pan y la provisión divina va a ser sumamente relevante cuando la nación viva de acuerdo a los principios, a los estatutos, a los mandamientos y a los decretos que el Señor establece.
Una de las palabras clave que usted debe recordar y debe conocer también es que el término esforzarse se va a repetir constantemente en este libro, y no menos se repite en el capítulo 23. Es interesante que este capítulo nos presenta que Josué ya se encontraba en una edad avanzada, una edad en la cual ya se había instaurado la nación de Israel, ya se había desarrollado ciertos elementos para que la nación pudiera constituirse no solo como un pueblo que adora al Señor, sino también como un pueblo que aprende a convivir dentro de esta nación que versa su comportamiento sobre la ley de Dios. Y en ese contexto, y se expone en el verso 1 del capítulo 23, Josué, ya siendo de edad avanzada, llama al liderazgo del pueblo de Dios, y en el capítulo 24 llama a todo el pueblo para decirle que el tiempo de él había llegado. Y en ese contexto lo que me llama mucho la atención es cómo Josué hace un resumen, tanto del capítulo 23 como en el capítulo 24, de todo lo que Dios había hecho a favor de la nación, a favor de su pueblo, a favor de esta entidad que había sido escogido para ser de bendición a las demás naciones. Y el contexto nos dice que nos recalca Josué que fue Yahvé el que peleó por el pueblo para encontrar libertad. Y por eso lo que exige el Señor para su pueblo y para nosotros hoy en el verso 6 es que nuevamente nos esforcemos. Palabra clave. Como Josué se tenía que esforzar, Josué ahora está delegando en la nación, delegando en el liderazgo que se esfuerce. ¿Y en qué? Pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Así que el desafío que está haciendo Josué para con el liderazgo y posteriormente para con el pueblo es que se esfuercen por hacer cumplir la palabra de Dios en sus vidas, y les irá muy bien. Será una nación bendita, una nación próspera, una nación donde reina la voluntad del Señor. Muy por el contrario, nosotros sabemos y reconocemos la historia que le sigue después de estos capítulos con el libro de los jueces. Es cierto que hubieron jueces conforme al corazón de Dios y que vivieron de acuerdo a estas enseñanzas por parte de Josué a la nación. Sin embargo, también sabemos que el libro de Josué nos recuerda que cada quien hacía lo que se les antojaba. Cada quien creía que su propia prudencia era la real. Una mentalidad relativista como la de ahora, sin esos principios que le den sustento y que le den sentido al individuo y a la sociedad. Por eso yo quisiera recalcar la importancia de que en toda transmisión de liderazgo, en todo cambio generacional, en todo cambio de modelo de vida, no podemos olvidarnos de esforzarnos constantemente en guardar y en hacer cumplir la ley del Señor para que nos vaya bien en la vida. Y en ese sentido, Josué es mucho más detallista con el liderazgo para recordarles ciertos elementos que deben realizar en el devenir de los tiempos y en el momento en que Dios nos permite estar y hacer. Es decir, las siguientes perspectivas son aquellas premisas que tanto usted como yo deberíamos desarrollar en nuestra comunidad de fe o de manera individual. Es interesante que lo primero que se nos plantea por parte de las palabras de Josué en el verso 8 es seguir a nuestro Dios. Y vean lo que dice el texto bíblico: mas a Yahvé vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta el día de hoy. El primer llamamiento que yo quisiera compartir con ustedes y el desafío que tengo tanto para usted como mi persona es que si queremos que nos vaya bien en la vida, no podemos dejar de seguir a nuestro Creador, no podemos dejar de seguir a nuestro Hacedor, no podemos dejar de seguir a aquel que establece los patrones de conducta y para que, usando esos patrones de conducta, nosotros podamos ser recipientes de la bendición divina. Segundo, verso 11, una segunda característica que todo líder, todo creyente, todo hombre y toda mujer debe desarrollar en la vida es guardar. ¿Y guardar qué? Pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Yahvé vuestro Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? ¿Y qué quiere decir Josué al liderazgo y a la nación? Que no solo basta conseguir a Yahvé, sino también hay un segundo elemento importantísimo en el esfuerzo que tenemos que hacer como hombres y como mujeres, y es guardar. Guardar con diligencia nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, para hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor. No saco nada yo con decir que sigo al Señor y no guardo sus mandamientos. No saco nada con levantar mis
mis manos y decir que yo adoro al Señor, pero realmente mi vida no demuestra con el carácter, con el vocabulario, con las actitudes que yo realmente estoy haciendo la voluntad del Señor. Así que hasta ahora, 2 principios fundamentales que Josué quiere que tanto usted como yo, a través de la palabra del Señor, nos esforcemos por hacer. 1, seguir al Señor. 2, guardar sus mandamientos para cuidar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Tercero, un tercer elemento que encontramos en el verso 13 del capítulo 23 es que nosotros debemos saber que Yahvé, vuestro Dios, no arrojará más a naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote, hasta que padezcáis de esta buena tierra que Yahvé, vuestro Dios, nos ha dado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros seguimos y guardamos los mandamientos del Señor, debemos saber que Él peleará como ha peleado por la nación a favor nuestro. Él estará al frente como estandarte, cuidándonos, guiándonos y sosteniéndonos en medio de las diferentes crisis o dificultades que podamos vivir. Finalmente, el último llamamiento que hace Josué al liderazgo, a la nación y a nosotros el día de hoy es reconocer, verso 14, sección B, pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no nos ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Yahvé vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo el autor finalmente? Reconocer que todo lo que Dios ha dicho en favor del pueblo de Dios y en favor de nosotros, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque su palabra es verdadera. Así que, queridos amigos, ¿cuál es el desafío? El desafío que nos entrega Josué, como lo hizo con la nación, lo sigue haciendo con nosotros hoy el pueblo de Dios. Esforcémonos por guardar y hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Sigamos a Yahvé, guardemos nuestro corazón, sepamos que Él es el que pelea por nosotros y finalmente reconozcamos que todo lo que Yahvé dice, todo lo que el Señor dice, Él lo cumple. Ese es el desafío. Que el Señor les bendiga. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.